Me tocó querer la ventana porque no me quieren entregar mi hijo, porque están diciendo que soy una loca. Karol G proviene de una familia de Medellín que siempre se vio como una familia unida. Su padre, Guillermo Giraldo, fue quien impulsó sus primeros pasos en la música. Su madre, Marta Navarro, ha sido el pilar del hogar y Karol tiene 2 hermanas. Jessica, la menor, que trabaja directamente con ella como su manager personal. Y Verónica, la mayor, que está centrada en proyectos personales, empresas pequeñas y sobre todo en su maternidad. Su vida cambió con el nacimiento de su hija, que se convirtió en el centro de su mundo. Pero también contó lo difícil que fue el proceso emocional. En varios videos publicados en sus redes apareció llorando, confesando que atravesó una fuerte depresión postparto, que la ansiedad la paralizaba y que incluso tuvo pensamientos oscuros y que necesitó ayuda profesional para poder estabilizarse. Pero el conflicto más grave estalló cuando Verónica reveló que enfrentaba un proceso legal con su expareja, Jaime Llano, por la custodia de su hija pequeña. Ella misma contó en sus redes. Yo lo que estoy viviendo no se lo deseo a ninguna mujer. Porque es muy triste que vos le entregues el amor a una persona y esa persona haga de todo para que vos sean como la mala y nunca como lo que verdaderamente vos sos. Eso se trata de Jaime, el que yo decía que es el amor de mi vida, el que siempre lo mostraba. El error mío fue ser tan sincera y demostrarme tal cual soy y entregarle mi vida, mi familia, mi hogar y aún más contarle sobre muchas cosas de mi vida en cuanto a la salud mental, que hoy en día se está aprovechando de ella. Porque supuestamente él estaría usando su historial de salud mental en su contra para quedarse con la custodia de la niña, presentándola como una madre inestable. Ayer Verónica volvió a aparecer en sus redes con la mano ensangrentada. Según contaba, se lesionó intentando recuperar a su hija, rompiendo una ventana de la casa donde presuntamente se encontraba la menor. Me tocó querer la ventana porque no me quieren entregar mi hijo, porque están diciendo que soy una loca. Entonces, nada. Uno muchas veces no quiere hacer pública la vida de uno porque pues a nadie le interesa, pero muchas veces uno tiene que acudir a estos medios porque no hay de otra. Lo que más conmocionó fue que Verónica no solo apuntó contra su expareja. Pero hasta hoy me enteré que mi propia familia me está dando la espalda. Eso me parece muy triste, que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan, porque todo lo que ustedes ven en redes es mentiras. Nosotros no somos la familia ideal. Y el mejor ejemplo tampoco lo tuve mis papás. Mis papás eran las personas que se golpeaban todos los días. Mi papá le dio un cachazo a mi mamá con una... La puso a sangre. O sea, ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir desde que estaba chiquita. Y como yo ya tengo el ejemplo de mis papás, pues mis papás al otro día, después de todo, se levantaban como si nada, ¿cierto? Después de estos mensajes, su cuenta de Instagram dejó de estar disponible y su hermana menor, Jessica, publicó un mensaje diciendo que la familia atravesaba un momento muy sensible desde hace tiempo y que han intentado manejar la situación en privado y que su prioridad es el bienestar de Verónica y de la niña. Este caso ha impactado especialmente porque la familia de Karol G siempre se había percibido como un núcleo sólido y protector. Hoy la realidad muestra conflictos internos, salud mental, una disputa legal y el dolor de una madre peleando por su hija. Y como no me quieren dejar entrar a mi bebé, no me quieren entregar a mi bebé, me tocó llamar a la policía para que vean donde ando. Y la que pensé que también era mi amiga era Melissa y es la que tiene la niña. Entonces nada, para que vean que uno tampoco puede confiar en los amigos. Entonces bueno, nada, aquí estoy esperando que me entreguen a mi hija. Y gracias a Dios ya llamé a la policía. Fíjate, Lili, Raúl, me dicen desde Medellín, esta persona con la que hablé, que en estos momentos Verónica está tranquila, está en un sitio en donde puede estar ella segura también, que no existe bajo ningún motivo una manera, un propósito de que le quieran arrebatar a su hija de su lado. Que ella tiene una condición desde hace muchísimos años, que la familia siempre la ha apoyado para que ella se recupere y pueda vivir con esta condición, pero aparentemente Verónica no termina los tratamientos a los que le llegan y le llevan los médicos y con el apoyo de su familia.
que en estos momentos, por supuesto, no puede estar cerca de la niña porque no está en las mejores condiciones, pero que todos esperan que con el amor que le va a dar la familia, el amor que le está dando incluso su pareja también, porque no están en una separación, ella pueda recuperarse y pueda ser la mejor versión de ella, porque dicen que es una mujer muy amorosa, llena de mucha paz, de mucho amor para entregar, pero esta condición no le permite seguir adelante con ese amor cuando no termina los tratamientos. A ver, Qué Tania, triste es esto, de verdad que es una noticia bastante triste. es muy triste, pero mi pregunta es una condición o es que después que ella tuvo a la niña ha tenido depresión postparto? Es lo que muchas personas habían dicho. No sé si es exactamente lo que estamos manejando. Es una condición que ella tiene desde hace mucho tiempo. Okay. Sí, pero es una condición que ella tiene desde hace muchísimo tiempo y obvio, con la depresión postparto hace parte también de como de ramas que se presentan cuando tienes una situación, una enfermedad mental. Bueno, eso es muy difícil porque Hay gente que tiene depresión después. Efectivamente, Raúl, y es muy común, es algo ahora que se habla mucho en la sociedad. Hace muchos años atrás no se manejaba de esta manera, pero ojalá que lo logre, ojalá que la familia le pueda dar el apoyo completo y que ella pueda, de verdad, Raúl, vivir el proceso lo mejor posible. Tú sabes, yo que nunca he estado deprimido en mi vida después de la operación que yo tuve para quitarme el estómago, que tuve que tener una segunda operación inmediatamente. Se te complicó la 10 días después por unas pastillas que tomé que no debía haber tomado, que eran para un dolor de pie. Me puse bastante deprimido, Lili, que yo nunca pensé que me iba a deprimir en mi vida y estuve por largo tiempo cuando no vine a trabajar y después hasta cuando vine a trabajar deprimido, que lloraba y todo eso en algunos momentos. Y es difícil, es una cosa que uno dice, ay, no me va a pasar y mira, me pasó. Y espero nosotros te hayamos ayudado, Raúl. No, pero te digo, y mi esposa me ayuda mucho, pero fue una cosa que, porque nunca pensé que me iba a pasar eso así. Yo sé.